En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Llamábase Aldonza Lorenzo, y vino a darle el nombre de Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo. Y así, sin dar parte a persona alguna, por la puerta falsa de un corral salió al campo y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. En esto llegó a un camino que en 4 se dividía. Estuvo un rato quedo, y dejó a la voluntad del rocín la suya, el cual siguió su primer intento, que fue el de irse camino de su caballeriza. En este mismo punto se encontraba el propio don Fadrique el 1 de junio de 1353. Mire vuestra merced, señor, pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino. Llegada pues la hora que le pareció, entró en el pueblo y en la casa de don Quijote, la cual halló toda alborotada, y estaban en ella el cura y el barbero del lugar, que eran grandes amigos de don Quijote. Pidió el cura las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros autores del daño. Dijo el cura: «Tomad, señora ama, abrid esa ventana y echadle al corral, y dé principio al montón de la hoguera que se ha de hacer». El boyero unció sus bueyes y acomodó a don Quijote sobre un haz de heno, y con su acostumbrada flema siguió el camino que el cura quiso. Y al cabo de 6 días llegaron a la aldea de don Quijote, a donde entraron en la mitad del día, que acertó a ser domingo, y la gente estaba toda en la plaza, por mitad de la cual atravesó el carro de don Quijote. Acudieron todos a ver lo que en el carro venía, y cuando conocieron a su compatriota, quedaron maravillados, y un muchacho acudió corriendo a dar las nuevas a su ama y a su sobrina, de que su tío y su señor venía flaco y amarillo y tendido sobre un montón de heno y sobre un carro de buey. Cosa de lástima fue oír los gritos que las 2 buenas señoras alzaron, las bofetadas que se dieron, las maldiciones que de nuevo echaron a los malditos libros de caballerías, todo lo cual se renovó cuando vieron entrar a don Quijote por sus puertas. Habiendo aplacado Sancho a su mujer y don Quijote a su sobrina y a su ama, al anochecer, sin que nadie lo viese, sino el bachiller que quiso acompañarles media legua del lugar, se pusieron en camino del Toboso. Dice, pues, la historia, que el paje era muy discreto y agudo, y con deseo de servir a sus señores, partió de muy buena gana al lugar de Sancho,
y antes de entrar en él vio en un arroyo estar lavando cantidad de mujeres, a quien preguntó si le sabrían decir si en aquel lugar vivía una mujer llamada Teresa Panza, mujer de un cierto Sancho Panza, escudero de un caballero llamado Don Quijote de la Mancha, a cuya pregunta se levantó en pie una mozuela que estaba lavando y dijo: «Esa Teresa Panza es mi madre, y ese tal Sancho mi señor padre, y el tal caballero nuestro amo. Venga vuesa merced, que a la entrada del pueblo está nuestra casa y mi madre en ella». Dijo Sancho: «Convidó un hidalgo de mi pueblo, muy rico y principal, porque venía de los álamos de Medina del Campo, que yo conozco como a mis manos, porque no hay de mi casa a la suya un tiro de ballesta, a un labrador pobre pero honrado, que presumía de cortés y bien criado. Llegando el tal labrador a casa del dicho hidalgo convidador, que buen poso haya su ánima, que ya es muerto, y por más señas dicen que hizo una muerte de un ángel, que yo no me hallé presente, que había ido por aquel tiempo a segar a Tembleque». Corral de Almaguer, el lugar del encuentro entre Don Quijote y don Álvaro Tarfe, era villa, sin lugar a dudas, pues tenía alcalde y escribano, unas autoridades que no había en las aldeas. Al fin y al cabo, un natural de la aldea de la Puebla de la Isla como Don Quijote debía acudir a su villa cabecera, Corral de Almaguer, para tramitar una declaración ante el alcalde de este lugar de que vuestra merced no me había visto en todos los días de su vida hasta ahora, y de que yo no soy el Don Quijote impreso en la segunda parte, ni este Sancho Panza mi escudero es aquel que vuestra merced conoció. Llegó la tarde, partiéronse de aquel lugar y a obra de media legua se apartaban dos caminos diferentes, el uno que guiaba a la aldea de Don Quijote y el otro el que había de llevar don Álvaro Tarfe. Desde este punto, a media legua del centro de Corral de Almaguer, hacia el sur, el camino de la izquierda es el que tomó don Álvaro Tarfe para dirigirse a Granada, pasando por Quintanar de la Orden. El de la derecha es el que lleva a la aldea de Don Quijote, pasando por la Cervanta. Con estos pensamientos y deseos subieron una cuesta arriba, desde la cual descubrieron su aldea, la cual, vista por Sancho, se hincó de rodillas y dijo: «Abre los ojos, deseada patria, y mira que vuelve a ti Sancho Panza, tu hijo, si no muy rico, muy bien azotado. Abre los brazos y recibe también tu hijo Don Quijote, que si viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo». Con esto, bajaron de la cuesta y se fueron a su pueblo. Al llegar la noche, se entran Don Quijote y Sancho entre unos amenos árboles, y cuando el socarrón de Sancho se había dado 6 u 8 azotes verdaderos sobre sus carnes, dejó de dárselos en las espaldas y daba en los árboles. Y volvía Sancho a su tarea con tanto denuedo que ya había quitado las cortezas a muchos árboles. A otra noche, entre los árboles, cumplió su penitencia como en la pasada, a costa de las cortezas de ellos. A Dulcinea, quiero decir, a la esposa de Cervantes, doña Catalina de Salazar, habría que descortezarla para que no quedara en ella ni rastro de Pedro Cortés, el que la había mancillado. Porque la carta de presentación de Dulcinea en los cartapacios encontrados en el Alcaná de Toledo fue como sigue. Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha.
Doña Catalina de Salazar salazaba bien los puercos, o al puerco por excelencia, Pedro Cortés, y así, de aquellos adúlteros amores entre Pedro y Catalina, surgió un nuevo linaje en la Puebla de Don Fadrique, los Cortés de Salazar, cuyas últimas descendientes directas, doña Bernarda Francisca y doña Catalina Bárbara Cortés de Salazar y Parreño, nacieron en esta casa cuando andaba ya mediado el siglo XVIII. Doña Bernarda Francisca fue ni más ni menos que la madre del primer conde de Buenavista, don Diego Ventura de Mena y Cortés. Ah, se me olvidaba. Esta es la misma casa en la que debió de morir María de Cervantes, natural de Villacañas, viuda de Cristóbal González de Torrubia y posible sobrina de nuestro amigo Miguel, el escritor, más conocida como Antonia Quijana, la sobrina de Don Quijote. Y por lo que ya habéis adivinado, Dulcinea solo podía ser a la fuerza del Toboso, ese nombre músico, peregrino y sobre todo significativo. Qué bella la gran ciudad del Toboso desde el camino que viene de Miguel Esteban, igual de hermosa pero manchada desde el camino de Pedro Muñoz, porque doña Dulcinea o doña Catalina se quiso poner entre el amor conyugal de Miguel y el amor adúltero de Pedro. Esos eran los gigantes y las caballerías que desquiciaron el juicio de Don Quijote, quiero decir, de Cervantes, hasta exclamar que era gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. Un triángulo amoroso que nos recuerda aquel otro triángulo cervantino en la Puebla de Don Fadrique. La capilla de San Miguel. La quintería de la Cervanta. La casa de los Cortés de Salazar. Todo ello propiedad de los Parreño en el siglo XVIII. Por cierto, en la capilla de San Miguel de la iglesia, ¿qué será eso? Y en el archivo parroquial de la Puebla de Don Fadrique, ¿por qué se anotó ahí la fecha de la muerte de Cervantes?